Los gatos suelen ser criaturas tan hermosas, tan majestuosas, que pueden gustar a propios y extraños. Su ternura, simpatía y esa torpeza tan cómica que es recompensada con una destreza admirable, hace que hasta la mismísima burbuja de las chicas superpoderosas se enamore de ellos. Sin embargo, esas tienen bolas de pelo tan bonitas que todo el mundo adora, por más sorprendente que parezca, también tienen su lado oscuro. O al menos, eso he escuchado. Si ya estás aquí, prepárate muy bien, porque esta noche te voy a contar dos historias de terror sobre gatos. Terror chollero, bienvenidos. Esta historia me la contó un familiar cercano hace ya algunos años. Mi abuela vivía en una vieja casa de madera situada en medio del monte. Para aquella época se encontraba muy lejana la idea de que en esa loma en la que vive hoy en día fuera a estar completamente habitada. Así que en ese entonces era solo ella, su vecina y un perro. Se encontraba en un completo monte. Como no había dinero para pagarle a alguien, puso manos a la obra y se dispuso a desmontar ella sola. Todos los días desmontaba y desmontaba, dejando el terreno cada vez más limpio. No había rama ni árbol que perdonara. Pero hizo una extraordinaria excepción con un viejo mezquitón que se encontraba a orillas de su terreno. El árbol era enorme y tenía un aspecto aterrador. El solo verlo le causaba cierto escalofrío. Al no tener las herramientas ni la fuerza para cortarlo, no le quedó más remedio que dejarlo ahí. Total, con ignorarlo sería más que suficiente. Pasaban los días y se le hizo costumbre dar la vuelta alrededor del terreno antes de dormir, con el único objetivo de asegurarse de que todo estuviera bien. Cuando pasaba por el famoso mezquite, solo se volteaba hacia otro lado y hacía como si no estuviera ahí. Todo en orden hasta ahí. Pero un día fue totalmente diferente. Justo cuando pasaba por el aterrador mezquite, el escalofrío que sentía era más intenso que antes. Se quedó parada frente a él, completamente petrificada, intentando con todas sus fuerzas no voltear para verlo. Pero el incesante ladrido del perro la obligó a hacer lo impensable. El animal se encontraba furioso, casi como si estuviera teniendo un ataque de ira. Cuando mi abuela no pudo resistir más la tentación y volteó, pudo ver que aquel mezquite se encontraba repleto de gatos. La cantidad de animales era tal que sus patas no dejaban ni una sola rama al descubierto. La mirada de aquellos feroces animales se reflejaban con la luz de la luna llena, que los iluminaban de manera penetrante y perturbadora. Por si fuera poco, emitían un cántico horrendo, casi como si se tratara de un coro infernal. Ante la perturbadora escena, mi abuela intentó correr a toda velocidad. Pero al estilo de un juego macabro, esa jauría salvaje de gatos se abalanzó sobre mi abuela para pasar corriendo alrededor de ella. Lo único que pudo hacer de manera instintiva fue cubrirse la cara gritando con todas sus fuerzas de una manera muy desgarradora. Sorpresivamente, los gatos se perdieron en la oscuridad de la noche. Como era de esperarse, al día siguiente, mi abuela quemó el mezquite. Cuando mi hermano era niño, solía tener un gato. Lo quería mucho y siempre le demostraba su cariño. El amor por ese animalito era tal que no lo dejaba dormir afuera, así que la mascota dormía con él. Desde el principio a mi abuela no le parecía bien que hiciera eso, pero después de todo, los niños son niños. Mi hermano siguió durmiendo con su querida mascota y nunca pasó nada fuera de lo común. El pequeño gatito creció hasta convertirse en un adulto, y fue entonces donde las cosas comenzaron a cambiar. Todas las mañanas mi hermano se levantaba más cansado de lo normal. Era como si no hubiera dormido en días. Sus ojos se hallaban irritados y tenía una tos que parecía no cesar. Mi abuela le preguntaba que si qué era lo que tenía, pero nomás él no sabía qué responder. Estaba tan confundido como ella. Para prevenir que no fuera que se estuviera ahogando con las cobijas, mi abuela se quedaba a dormir con él, pero sorpresivamente esas noches dormía tranquilamente.
Era como si no hubiera pasado nada. Después de un tiempo todo mejoró, pensando que había sido una mala pasada, pero una noche pasó lo inesperado. Justo cuando se encontraban todos listos para ir a dormir, mi abuela apagaba las luces de la casa y justo antes de irse a acostar, pudo escuchar el toser de mi hermano y justo después de eso empezó a hacer ruidos extraños. Era como si se estuviera ahogando. Cuando mi abuela entró al cuarto y encendió la luz, pudo darse cuenta que el gato estaba durmiendo en la cara de mi hermano. Por mero instinto, mi abuela corrió para lanzar a lejos al gato. El monstruo animal le regresó una mirada macabra y salió corriendo por la ventana. Después de eso, decidieron regalar al gato. De esas historias no les puedo decir si son verdad o no. Y no me malentiendan, adoro esos animales como no tienen idea. Y estoy seguro que muchos de ustedes comparten ese sentimiento conmigo. Esas historias se cuentan con el fin de entretener. Y bueno, banda, ¿qué les pareció esa historia acerca de gatitos? ¿Ya habían escuchado algo parecido o no habían escuchado nada así parecido? ¿Comparten el gusto por esos animalitos peludos tanto como yo? ¿O no es así? Bueno, cualquiera que sea la situación, saben que los voy a estar al pendiente y los leo ahí en la caja de comentarios. Y pues ya saben, si les gustó el video, suscríbanse, denle like al video, compártanlo para que pues ayuden a crecer el canal. Y pues sí, sé que lo he tenido medio abandonado, está todo lleno de telarañas aquí, pero aquí estamos ya de vuelta. Y pues ya mejorando un poco, organizando mi tiempo, vamos a hacer un experimento. Si les gustan que los videos sean así pura imagen, o sean pura transición de diapositivas con mi narrativa, o pues les gustaría que saliera mejor así mi cara aquí como estoy aquí, ¿no? ¿Me ven? Haciendo el You Can See Me, así como estoy aquí y les estoy platicando las cosas. Como manera de videoblog o como gusten ustedes, aquí estoy al pendiente. Porque francamente en lo personal, les voy a decir, en lo personal me siento un poco más libre, como que me gusta un poco más estar así en presencial con ustedes de esta manera, viendo que salgo yo en la pantalla, que me vean, como que me da más expresibilidad. Y pues si lo hago en esto, como que siento como que un poco más rígido. Entonces, ya la próxima semana voy a estar apareciendo acá la manera de videoblog. Y ya si a ustedes les gusta, ustedes me dicen a ver qué onda, a ver qué hacemos. Me van a dificultar un poco porque pues, me pongo nervioso. Y aparte, la cámara de esta computadora está en el teclado. Entonces se cuenta que voy a estar viendo para arriba, pero voy a hacer un esfuerzo. Si no lo puedo hacer por la computadora, lo voy a hacer por el celular y vamos a estar ahí más cerca en contacto. Así que ya saben, suscríbanse, denle like, compartan. Y pues ya saben, cuídense y cuiden mucho a los gatitos porque son muy bonitos y sin gatos el mundo sería más triste.